a tu familia. Díselo a alguien que tenga cerca de ti. Elige hacer bien a tu familia. ¿De qué estamos hablando? Porque esto pues lo damos por supuesto, consideramos que esto ni es necesario que se pueda decir, pero la verdad es que no es suficiente, aún en esta temporada donde se acostumbra a reunirse mucho en familia por la Navidad y fin de año, y no es suficiente ni para los que tienen oportunidad en casa de estar todo el tiempo juntos, ni siquiera eso es suficiente para que nosotros en esta temporada y en nuestra manera de vivir hagamos bien a nuestra familia. ¿Y en qué consiste hacer bien a nuestra familia? Consiste en liberar el poder y la promesa de salvación que Dios nos ha dado en nuestra manera de vivir. En nuestra manera de vivir, quien sea, padres o hijos, quien sea, al relacionarnos en la familia, al comunicarse. Cuando nosotros liberamos el poder de nuestra salvación y la promesa de nuestra salvación, vamos a hacer toda clase de bien a nuestra familia y a todos los que nos conocen. La familia tiene un lugar trascendental en las grandes historias de la Biblia. Dios es un Dios de familia. Comenzando con la creación, ¿recuerdan? Comenzando con la creación, para cumplir sus grandes propósitos, porque dice la Biblia que Él nos creó a su imagen y a su semejanza para gobernar de parte de Dios, manifestando su gloria. Estos mismos propósitos se cumplen en nuestra propia vida personal, en la sociedad en que vivimos, en las naciones y para toda la humanidad. La Escritura nos dice ahí en Génesis capítulo 1, ¿recuerdan? Verso 26 al 28, aquí en la creación nos podemos dar cuenta de esto. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y mira lo que dice a continuación, una vez que Dios da a conocer su plan de crear al hombre, no solo al hombre, sino dice como hombre y mujer, varón y hembra, hablando de identidad sexual, hablando de género. Y dice, verso 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Y aquí es donde podemos darnos cuenta que en la creación y desde el comienzo, el lugar trascendental que Dios le asignó a la familia para el cumplimiento de sus planes y sus propósitos. Llenen la tierra, les dijo, y sojúzguenla. Ya no solo está hablando al hombre y a la mujer, sino también como familia. Y les dice: llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Y esto es lo que vamos a considerar el día de hoy en una de las grandes historias de la Biblia, la respuesta de Dios a Isaac, el hijo de Abraham, el heredero, en medio de una situación desesperada, la respuesta que Dios le dio a Isaac y a su familia en ese tiempo. Sin embargo, les voy a decir por qué no es suficiente que tengamos una familia o que nos tengamos como familia, porque al separarse de Dios, el hombre arruinó el diseño de Dios para la familia y se subordinó al enemigo espiritual que tanto odia a la humanidad. Por eso los especialistas hoy afirman que la familia está siendo destruida en el último siglo
como nunca antes en la historia, y este proceso destructivo se ha acelerado en los últimos 30 años. Por eso la familia no necesariamente es un lugar de bendición ni un lugar seguro. Por esa razón es que podemos nosotros tomar esa maravillosa promesa de Dios en Hechos capítulo 16, donde Pablo le dice al carcelero, al soldado romano que iba a quitarse la vida: detente, no hagas eso. Cuando hizo que viniera un terremoto, su alabanza y adoración mientras ellos estaban en la cárcel por dar a conocer a Jesús, después de haber sufrido latigazos y maltrato. Ellos habían adorado a Dios y la presencia de Dios se manifestó de tal manera en ese lugar que todos podían oír en esa cárcel la adoración a Dios de estos hombres que, en vez de sentirse agobiados y confundidos, ¿cómo podían estar ahí después de que estaban sirviendo a Dios? ¿Cómo podrían ellos estar padeciendo tanto por sufrir al Señor y anunciar el Evangelio de Jesucristo? Y cuando el carcelero se iba a quitar la vida porque él sabía que sería ejecutado por esa causa de que escaparan los presos, ellos le dicen: detente, no lo hagas, aquí estamos, no nos vamos a salir de aquí, no es necesario que te quites la vida. Y entonces este hombre está impactado por todo lo que está sucediendo, se da cuenta que necesita volverse a Dios y conocer al Dios al que ellos alaban y adoran. Y le pregunta a Pablo y a Silas: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ya había entendido que necesitaba salvarse. Él había entendido que no era suficiente ser bueno. Que se dio cuenta que no era suficiente su propia justicia. No era suficiente si había hecho bien o no había hecho mal. Eso no era suficiente. No era suficiente ser religioso. Él se dio cuenta que necesitaba salvarse. Y ellos le contestan: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que por esa razón es que el Señor nos ha dado su vida misma. El Señor Jesús nos ha dado su vida misma, su sabiduría y su poder para edificar y transformar la familia, reiniciando en el amor de Dios un nuevo tiempo. Esta puede ser una temporada de reiniciar un nuevo tiempo en tu familia. No es suficiente saber que nos vamos a ver en Navidad y fin de año. No es suficiente estar juntos si la presencia de Dios y en nuestra manera de vivir, Dios está ausente de nosotros y estamos ajenos a los planes y propósitos de Dios. ¿De acuerdo? Dice la Escritura en Mateo 7:24: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El próximo domingo les invito a que vengan porque vamos a celebrar la Cena del Señor. Vamos a activar el poder del nuevo pacto sobre la familia para reiniciar un nuevo tiempo en la familia, para hacer un cambio en la atmósfera de lo que hemos venido viviendo en este año o en este último tiempo. Vamos a activar el poder del nuevo pacto a favor de tu familia este próximo domingo. Y vamos a orar. ¿Qué les parece si se unen conmigo? Levantan sus manos un momento. Así es, Padre, te amamos, te adoramos. Qué día tan maravilloso. Qué maravilloso estar aquí en tu casa, Señor, para sentirnos abrazados por tu presencia, consolados, fortalecidos. En medio de toda circunstancia,
Te amamos y te adoramos y te damos muchas gracias, Señor, que tú vienes hablando a nuestra vida, a tu corazón. Gracias por la palabra que tú vienes hablando ahora, Señor. Tu palabra que tiene la habilidad de renovar nuestra mente, de sanar nuestro corazón y capacitarnos, Señor, para hacer bien a nuestra familia y reiniciar un nuevo tiempo con el amor de Dios, con una atmósfera de tu presencia, de tu gloria y de tu poder. Levanta tu mano y di: en el nombre de Jesús, en este día recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. Está hecho en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dale fuerte el aplauso al Señor en alabanza y adoración. Amén. Y wow, qué maravillosa palabra recibimos en Intro 10. Me conmovió muchísimo cómo Vania está hablando como una líder de alabanza y de adoración, hablando a nuestro corazón de esta manera del amor de Dios. Y me hacía pensar lo que decía cuando dice la palabra que le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y esto quiere decir que nosotros en realidad no tenemos nada que darle a Dios, pero si permanecemos en el amor de Dios, si permanecemos unidos al amor de Dios, tendremos entonces la devoción y el temor para adorarle y para amarle, porque Él es digno. Pero ese es el resultado de personas que permanecen unidas. Y eso es lo que hace la diferencia en la vida de cada uno de nosotros, si estamos viviendo en un estilo de vida adorando a Dios y poniendo a Dios primero, o es una opción más de tantas cosas que consideramos que hay que hacer. Y bien, acompáñame allá a Génesis 26, donde vamos a ver la respuesta poderosa de Dios a la situación desesperada de Isaac en un tiempo de terrible hambre sobre la tierra. Isaac, el hijo de Abraham, su heredero. Acompáñame a ver en una de las grandes historias de la Biblia, cómo es que la familia, Dios le ha asignado un lugar trascendental para que Él pueda cumplir sus grandes propósitos y pueda hacer que su voluntad finalmente se cumpla en la tierra. Porque dice Isaías 46, que el consejo de Dios permanecerá y Él hará todo lo que quiere. Así que el plan de Dios no fracasa ni puede ser destruido, aún a pesar de la humanidad. Pero finalmente Dios hará lo que Él quiere, dice, y lo va a hacer a través de nosotros. Por esa razón es que llamó a un hombre llamado Abraham, como sabemos, y Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Dios llamó a Abraham para dar comienzo a la salvación de todo el mundo. Y le dijo ahí en Génesis capítulo 12, verso 1 y 2, dice: pero Dios le había dicho a Abraham: deja tu tierra y tu parentela, ve a la tierra que te mostraré, y yo te bendeciré, y yo te haré que tú seas una bendición para todas las familias de la tierra. Dios estaba anunciando el cumplimiento de esa profecía de Génesis 3, donde Dios estaba anunciando que a pesar de que la mujer había sido engañada por la serpiente y le había entregado a la serpiente que le engañó la autoridad que Dios les había dado sobre la creación, Dios iba a hacer que de esa mujer viniera una simiente, una descendencia que estaría en contra de la serpiente. Y no solo estaría en contra, iría en contra de lo que la serpiente había hecho en contra del hombre, sino además le aplastaría la cabeza. Y eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario, cuando Jesús murió en esa cruz. Aplastó la cabeza de la serpiente. La cabeza en la Biblia representa autoridad y dominio. Así que el Señor había destruiría al venir Jesús
siglos y siglos de que esta promesa se había hecho al mundo. Finalmente Él vendría, como nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. O sea que el hombre está camino a perderse. Pero dice para que no se pierda, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Dios te llama a conocerle a Él. Y que tú a través de Él puedas darte cuenta que dice, para que tenga vida eterna. Así que estamos hablando del plan de Dios en ese tiempo para hacer venir a Jesús al mundo finalmente. Y Jesús vendría como descendiente de Abraham, así como de David, que también sería descendiente de Abraham, y que Dios le había prometido a David que de su descendencia levantaría un rey que gobernaría sobre Israel y a todo el mundo, y daría comienzo a un reino que no tendría principio ni fin. Estamos hablando de los planes de Dios, que lo que Dios quiere hacer lo va a hacer a través de alguien a quien Él llama a conocerle, de alguien que esté dispuesto a seguirle y alguien que le crea a lo que Él está hablando. Y tú estás aquí porque de las personas de tu familia y de tu casa, tú eres de ellos, tú eres de tu familia quien ha oído la voz de Dios hablar a tu vida. Y vemos entonces que es de esa manera como Dios se manifiesta. Ese es el contexto para que entendamos lo que ocurrió con Isaac allí en el capítulo 26 de Génesis. Fíjate cómo dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le pareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues, dice Isaac, en Gerar. Entonces aquí primeramente podemos ver algo muy interesante. Esta es una historia increíble del plan de Dios para transformar nuestra familia con la cultura de Jesús. Nosotros necesitamos reconocer que necesitamos que nuestra vida en familia sea transformada. Que amarnos en familia no es suficiente. Que muchas veces, aunque conocemos al Señor y hemos oído su palabra, en algunos casos quizás por tanto tiempo, muchas veces nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de comunicarnos no está de acuerdo a la cultura de Jesús. Muchas veces seguimos viviendo de acuerdo a lo que nosotros recibimos en la casa de nuestros padres, que muchas veces fue, como dice la palabra, algo de lo cual teníamos que ser rescatados. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Muchas veces nosotros muchas veces en la iglesia ponemos a la familia tan alto, que aún la ponemos por encima de Dios. Y la familia no está por encima de Dios. No es más importante la familia que tu relación con Dios mismo. Porque si tú estás viviendo y disfrutando una relación personal con Dios, y tú estás viviendo en el amor de Dios, en verdad vas a tener la capacidad de amar verdaderamente y hacer bien a tu familia. Por eso no puede estar la familia antes. Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y muchos insisten en poner primero a su familia y antes a su familia que a Dios mismo. Y quiero que sepas que cuando tomamos decisiones así, estamos en realidad cerrando la fuente por la cual nosotros podemos en verdad hacer bien y amar a nuestra familia. Por
Por eso es que muchos están entendiendo las prioridades de poner a Dios primero. Muchos siempre, me doy cuenta que en la iglesia muchos relegan a Dios por causa de su familia, por causa de sus hijos. Y entonces los hijos están primero porque son niños, porque son bebés o porque son mayores, lo que sea, porque están en la universidad, porque van a terminar la prepa, pero siempre los hijos están antes y más importante que el lugar que Dios dice que tiene en nuestro corazón. Esto puede oírse muy fuerte y parece muy religioso, pero entendamos el sentido de lo que el Señor está diciendo. No está diciendo que no ames a tus padres, no está diciendo que no ames a tus hijos, está diciendo que Él está en primer lugar y que si tú le adoras y le honras, vas a estar viviendo en su amor, porque si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Y como Él nos amó primero y entramos en su amor y vivimos en su amor, ahora nosotros podemos amar verdaderamente a nuestra familia. Por esa razón es que podemos identificar que generalmente los conflictos en familia consisten en quién hace y quién no hace por los demás. Recuerdo que cuando yo era chico, no sé por qué tomé ese lugar. Bueno, es que como soy hijo mayor, normalmente los primogénitos tenemos una inclinación al liderazgo y a sentirnos responsables de nuestros hermanos. Y yo recuerdo que buscaba yo ayudar a mi mamá con el quehacer de la casa y asignaba tareas a mis hermanos. Y hasta ponía una hoja donde decía quién iba a hacer qué cosa. Y recuerdo que los pleitos en casa era porque tú no haces, yo siempre hago, porque entonces damos por hecho que la familia debe ser un lugar donde a nosotros se nos complazca, donde a nosotros se haga lo que yo quiero. Y entonces me doy cuenta que muchas veces nuestros hijos pueden estarnos moviendo en lo que ellos quieren y desean. Aún niños pueden decir a qué iglesia ir, porque resulta que el niño sabe ¿dónde Dios quiere que esté su familia? Esta historia de Isaac es increíble porque si tú ves aquí primeramente, encontramos para empezar, ¿por qué Isaac siendo heredero de Dios? ¿Por qué Isaac siendo el hombre y su familia a través de la cual Dios iba a hacer venir al Mesías de Israel, al Cristo? ¿Por qué estaría en graves problemas en el lugar donde Dios quería que él estuviera? Dice la palabra que vino hambre a la tierra donde estaba Isaac, la tierra donde Dios le llamó a su padre Abraham, y que antes había habido una primera hambre con Abraham. Y dice que había hambre en la tierra. ¿Por qué había hambre si ellos tenían las promesas de Dios? Ellos estaban llamados por Dios. Esto quiere decir que nosotros, a pesar de tener al Señor en nuestra vida, no significa que no tengamos que pasar por dificultades. El Señor Jesús nos advirtió: en este mundo tendrán aflicción. Nos lo profetizó y nos dijo: eso es un hecho, ustedes en este mundo tendrán aflicción, mas confíen, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Y luego dice: esta es la victoria que vence al mundo, dice, nuestra fe. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es que aunque en este mundo nosotros y nuestra familia pasemos por adversidad y entremos en dificultades, dice el Señor que nuestra victoria, tenemos victoria porque Él ha vencido al mundo. A pesar de las circunstancias que están amenazando a nuestra familia o lastiman a nuestra familia, dice que nuestra fe vence al mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que Isaac sí tenía era un legado de parte de su padre. Él vio cómo su padre abandonó su vida en Harán, como Abraham, habiendo prosperado en Harán, fue llamado a salir de ahí, un lugar a donde todo mundo quería ir. Él salió, porque Harán era una de las ciudades más avanzadas del mundo antiguo. Y él se va, y los vecinos: ¿a dónde vas? ¿Estás loco? Hechos capítulo 7 dice cómo él había tenido un encuentro con Dios, con la gloria de Dios. Dios se le apareció a Abraham
Dice, siendo idólatra, dice Josué en la parte final de su discurso. Abraham no era mejor que ninguno de nosotros, era igual que cualquiera de nosotros. Él adoraba ídolos. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que Dios se le apareció. Y dice que él vino a ser justo porque le creyó a Dios. Su fe le fue contada, contar, lo que haya en tu cuenta, tu saldo a favor. Bueno, en su saldo estaba que él era justo para Dios. Y de la misma manera, dice aquí que había un legado. Sin embargo, Isaac estaba en medio de una terrible situación y él pensó en irse, como su padre lo había hecho cuando se fue a Egipto, cuando vino aquella hambre. Y esto nos habla de que muchas veces nosotros, en medio de las dificultades, pensamos de inmediato cómo en el mundo podemos encontrar respuesta a lo que necesitamos. Y aquí hay quienes pueden dar por hecho, no, yo conozco a Dios, yo sé que el mundo, pero ¿cómo vives? ¿Vives realmente poniendo a Dios primero o vives realmente poniendo a Dios después? ¿Qué es primero para ti? ¿Tu negocio, tu trabajo, tus estudios en la prepa o en la universidad? ¿O es primero Dios? Y necesitamos en esto identificar hasta dónde nosotros realmente nos estamos plantando firmemente. Y no estamos en el doble ánimo de estar divididos, de bueno, sí Dios, pero es que también hay que trabajar. Entonces él pensó en irse, como nosotros nuestra reacción ante una situación es ver qué podemos hacer por nosotros mismos para salvarnos. Y aquí tenemos que aprender de esto, porque la palabra dice que todas estas cosas fueron escritas para nosotros, para que de esto nosotros podamos activar nuestra fe. Así que esto que pasó aquí no es ajeno a lo que estamos viviendo, y la manera en que Dios respondió a Isaac no es diferente a lo que Él puede hacer por nosotros. Por eso es importante identificar en esta historia la manera en que Dios se manifiesta. ¿Y qué le dice Dios? Se le apareció. En algunas ocasiones les he comentado que en un tiempo de mayor quebrantamiento en mi vida, de mayor aflicción, donde estábamos padeciendo tanto en mi casa, bueno, mis hijas aún estaban muy pequeñas, pero yo estaba clamando a Dios en esa sala de rodillas y diciendo, ¿dónde estás, Señor? Y Él me recordó esas palabras, me habló al corazón con esas palabras del profeta Isaías, donde dice, Dios, dice, el Altísimo habita con los quebrantados y humildes de corazón, para hacer vivir el corazón quebrantado. Y es como si me hubieran quitado una venda de los ojos y pude darme cuenta que en medio de esa aflicción Dios estaba conmigo. Y comencé a llorar quebrantado, comencé a sentir su amor, y entonces me di cuenta que Él me estaba diciendo, yo estoy aquí contigo. Y en cuanto yo me di cuenta que Él estaba ahí conmigo, desapareció la aflicción, el temor y el dolor. Y empecé a sentirme amado por Dios. Me di cuenta que siempre había estado ahí. Yo no le había visto, no le había reconocido, reconocer, de volver a conocer. No le había visto en medio de lo que yo estaba viviendo. Así que levanta tus manos, porque el Señor quiere abrir nuestros ojos en medio de lo que estamos viviendo. Él no desea que tú y tu familia estén afligidos en esta temporada. Él desea que tú y tu familia estemos consolados y fortalecidos en esta temporada y vivamos seguros y confiados que el Señor está aquí, porque Él habita con los quebrantados de corazón. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en alabanza y adoración. Amén. Dice, habita el Altísimo. ¿Por qué le llama Altísimo? Porque está diciendo, Dios está por encima de los cielos, de los cielos, de los cielos. Está tan alto, Él es el Altísimo. Está sobre todo el universo y sobre todo lo que existe
por encima de todo. Él es el Altísimo, pero el Altísimo viene desde lo más alto para habitar, para permanecer y quedarse con los quebrantados de corazón. Si hay un momento en que le podemos abrir la puerta para que su presencia podamos sentirla en nuestra vida, es cuando más afligidos, agobiados y preocupados estamos de nuestra situación y de nuestra familia. Este es uno de los lugares favoritos. ¿Quieren saber cuál es el otro lugar favorito de Jesús? Este es un lugar donde le gusta venir y le gusta quedarse. No es como cuando visitas a alguien enfermo en el hospital, que llegas y no sé por qué pasa en los hospitales, pero ya nada más saludas y te quieres ir. Qué extraño. Pero Dios viene, el Señor viene y se queda en tu sufrimiento, en tu aflicción y en tu dolor. Con razón, 2 Corintios 1 y 2 dice que Él es el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Él es el Padre que se compadece, como Vania se quebrantaba al sentir el amor de Dios por nosotros en este tiempo de adoración. Hacía tiempo que yo no me sentía quebrantado por el amor de Dios y eso me preocupó. A veces también nosotros como pastores nos podemos afanar también, estar nuestra atención en todo lo que queremos hacer para que avance la obra de Dios, que podemos aún en esa situación sirviendo, podemos dejar de permanecer en el amor de Dios. Y saben, me volví a Dios de esa forma y cada vez que yo constantemente tomo un momento para, no crean que me la paso horas y horas, porque han de creer que el pastor, pues como él está nada más dedicado al Señor, pues él sí tiene tiempo. No, había momentos en que también yo descuidaba hasta cosas de mi casa y como que me di cuenta, bueno, pues también tengo que resolver asuntos que tengo pendientes de la casa. Pero la verdad es que no es así. Pero cada vez que tengo la oportunidad ahorita de buscar su presencia, puedo sentir el amor de Dios, cómo me quebranta y cómo siento el amor de Dios en mi vida. Así es. Así que abre la puerta el día de hoy para que tus ojos se abran y puedas sentir el amor del Padre, su maravillosa presencia rodeándote, abrazándote, consolándote. Estaba yo en la mañana cuando inició orando el Salmo 118. Está hablando de la misericordia de Dios. Ora la iglesia que para siempre es su misericordia. Diga ahora la iglesia, dilo conmigo, para siempre es su misericordia. Dilo conmigo, para siempre es su misericordia. Quizás cuando oyes esto ni lo entiendes ni lo crees, por eso no lo puedes ni decir. Pero lo que está escrito aquí es que Dios tiene compasión de nosotros siempre, siempre. Aún antes de que vengamos a Él clamando, Él ya ha tenido compasión y tiene un amor lleno de ternura. Dice que Él es como un padre que se compadece de sus hijos, porque a los papás nos duelen nuestros hijos. Cuando nuestros hijos no tienen algo, cuando necesitan algo, cuando ellos están sufriendo por algo. Yo puedo soportar muchas cosas, pero cuando lastiman a mi hijo, ahí sí me levanto como un oso, como una osa. ¿Sí o no? Y dice que diga ahora a la iglesia que para siempre es su misericordia. Diga ahora a los que le sirven al Señor, los siervos, los que le sirven, que para siempre es su misericordia. Digan ahora a los que le temen. Habla del temor de Dios, que no es tenerle miedo a Dios. Temor es tener reverencia, tratarlo como Él es digno. Y eso significa, yo estoy a tiempo. ¿Llegarías tarde a una cita para una entrevista de trabajo, para una propuesta de negocios? ¿Llegarías media hora después? Por lo que sea, ¿verdad que ahí no llegamos tarde? ¿Por qué? Porque estamos tratando con honor un compromiso. Entonces necesitamos restaurar eso en nuestro corazón, porque eso hará que nos sintamos amados por Dios. Si le adoramos y lo tratamos como Él es digno, nos sentiremos amados porque estamos conectados y unidos al amor del Padre.
Y es lo que dice aquí, que para siempre es su misericordia. Y aún la palabra misericordia se refiere a que Él hace bien aunque nosotros hagamos mal. Se puede decir que hay dos clases de hijos de Dios aquí: los que viven de la misericordia y los que viven de la gracia. Esa es la diferencia. Los que viven de la misericordia viven constantemente con una mala conciencia, sintiéndose mal porque saben que Dios les ha dicho que hagan esto y hagan aquello y no lo hacen. Y a pesar de que saben que no han obedecido y no han sido fieles, saben que Dios los sigue amando. Aunque hay lugares a donde vas a ir y te van a condenar por eso. Aquí no. Normalmente, por eso en las iglesias se le condena a la gente. Pero esa es la misericordia de Dios, que aunque yo he fallado, no he sido fiel, dice ahí en Timoteo, tú permaneces fiel aunque nosotros no somos fieles. Dios nos ama verdaderamente, no de acuerdo a lo que hacemos o no hacemos. Él nos ama porque ha decidido amarnos con amor eterno. Y como te amé con amor eterno, dice el profeta, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Entonces del amor viene la misericordia. Y los que viven de la gracia, o sea, que están esforzándose por permanecer unidos, están esforzándose por estar unidos, están esforzándose por ser fieles, por servir a Dios, por honrarle con los diezmos, con las ofrendas, pero no es por eso que lo hacen, sino porque viven en la gracia. Hacen todo eso porque viven en el amor de Dios, y el amor de Dios produce ese fruto. Nos volvemos como Dios, porque así como Dios dio a su Hijo único, dio lo más precioso. Cuando vivimos en la gracia acabamos dando todo nuestra vida, porque Él ha hecho arder nuestro corazón con un fuego que no se apaga. Y esa es la pasión de Dios. Entonces fíjate qué interesante lo que nos dice aquí. Se le apareció a Isaac y le dijo, no te vayas de aquí, no te muevas de aquí, de este lugar donde yo te llamé a permanecer y a plantarte. Ese es el mayor problema de las iglesias, que la gente no sabe permanecer. Estamos viviendo el tiempo de la iglesia, como he comentado con otros pastores, más tremendo que se haya vivido antes. Después de la pandemia, esperábamos que la iglesia regresara con entusiasmo, con ese fuego de haber estado en un encierro y ahora estar metido con Dios a todo lo que da. Y resulta que después de la pandemia la iglesia se fue para abajo. Y muchos piensan que ya hay una apostasía por la manera en que muchos se van de la iglesia y supuestamente van a otro lugar, pero es la misma historia porque van de un lado a otro y no permanecen. Tenemos que aprender a permanecer. Todo nuestro problema es permanecer. Y aún permanecer significa esforzarse muchas veces. Dice la palabra que nos esforcemos en la gracia. No es por obras, sigue siendo por gracia. Es decir, que cualquier cosa que a mí me ha limitado y que me hace decir, es que hoy no tengo ganas, no quiero, eso puede cambiar. ¿Cuál es la diferencia? Que unos quieren permanecer en la condición en que han vivido siempre, otros deseamos permanecer en la gracia. Esa es la diferencia entre unos y otros. Unos están comprometidos a un cambio de vida, otros no. Y en ambos casos Dios nos ama y nos seguirá amando. Pero Dios seguirá luchando para que no sigamos siendo lo que hemos sido siempre. Y que ha sido la razón que esa manera nuestra de pensar ha hecho que nosotros no hagamos bien a nuestra familia, sino seamos una fuente de conflictos y de dificultades. Que nuestro carácter todo el tiempo no esté dispuesto a cambiar. Y que muchas esposas en el matrimonio se han rendido porque dicen, este hombre no cambia y nunca va a cambiar. O al revés, también los esposos podemos levantar la mano. Le dices, Isaac, permanece.
Y como estoy llegando a la conclusión, quiero que veas una parte de la conclusión de esta historia tan fascinante, ahí en Génesis capítulo 26. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Isaac? Dice verso 6 que se quedó en Gerar. Y Dios le confirmó entonces lo que le había dicho a su padre Abraham. O sea que aunque él era el heredero de Abraham, era su hijo, todavía él necesitaba vivir su propia experiencia con Dios. Aunque nuestros hijos vengan a la iglesia, ellos necesitan vivir su propia experiencia con Dios. Y qué padre que quieran venir, porque yo he oído, luego ha pasado en las familias que hay hijos que no quieren venir y los papás los dejan. Y el problema es que cuando son niños, si tú no los habituaste, si tú no les enseñaste a qué vienen, y no es saber aquí en qué juegan en la iglesia, en qué se divierten, si no les enseñaste que este es el lugar donde van a vivir una experiencia maravillosa y van a conocer el amor de Dios, cuando sean mayores, menos. Si cuando fueron niños no hubo ese cuidado, no se les enseñó como les enseñamos en casa todo lo importante. ¿A qué hora comes? ¿A qué hora te duermes? ¿Te bañas? ¿A qué hora te lavas los dientes? Para eso somos muy cuidadosos. Pero en la vida espiritual necesitamos ser más cuidadosos. Ya está él habituado, ya conoció esa clase de vida y ya va a ser más difícil ahora, porque ya no es el niño que tú lo traes. Ahora es el chavo que quizás te diga, yo no quiero ir, yo me aburro ahí, porque no han conocido. Fíjate que Dios a él le está confirmando el pacto, se queda y le dice Dios que se quede y le dice verso 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Eso es, estaré contigo. Así que el Señor estará con nosotros en esta temporada. En medio de toda circunstancia el Señor está ahí con nosotros, con nuestra familia, dice, y te bendeciré. Él dice, yo estaré contigo, pero ¿tú quieres estar con Él? Ese es el problema en las iglesias. Dios quiere estar contigo, pero muchos no quieren estar. Nada más lo necesario. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Todas las naciones, todas las familias de la tierra serían benditas en la simiente, en la descendencia de Isaac, porque de Isaac vendría Jacob, vendría Israel, y de Israel vendría la tribu de Judá, y vendría Jesús finalmente del cielo para salvarnos. ¿Te das cuenta? Qué interesante, qué impresionante. Y dice, verso 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Había un liderazgo de hombre en la casa, no de las esposas, de un hombre que tenía que hacer negocios, tenía que trabajar, pero él estaba llamado a ser el responsable de la condición espiritual de su familia. Así que, hombres, Dios nos está llamando. Tenemos ese honor y ese privilegio increíble de liderar en nuestra familia, de ser a quien nuestros hijos oigan. Pero no solo porque soy el papá, sino porque soy un hombre de Dios, que habla de parte de Dios, que les habla en base a la cultura de Jesús, que pueden oírme hablar a mí, oír la voz de Dios. Por eso había un Isaac, porque hubo un Abraham. Podría haber un hijo viviendo como heredero, multimillonario, porque tuvo un padre que se enriqueció en la gracia de Dios. Es un legado. Tremendo. Entonces aquí voy a la conclusión. Habitó pues Isaac en Gerar. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Cómo? ¿Cómo siembras en un lugar? ¿Cómo te metes a un negocio donde todos están fracasando y están quebrando? ¿Cómo te metes a ese negocio donde todos están quebrando? Y dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1 y le bendijo el Señor. ¡Wow! Y dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron ¿qué? ¡Wow!
te van a tener envidia. Te van a tener envidia, iglesia. Entonces, fíjate qué impresionante lo que dice que sucedió y que continuaremos viendo, y es la respuesta poderosa de Dios a la situación desesperada de Isaac. Fue Dios mismo. Él era la respuesta, Dios mismo. Y esa respuesta de Dios, ¿en qué consistió? ¿En qué le habla? Y aquí vas a identificar 3 cosas a través de las cuales Dios nos asegura en su amor, para que nos sintamos amados y seguros en su amor y estemos confiados de que vamos a avanzar y vamos a prosperar y a salir adelante. 3 cosas. Número 1, Él hace un pacto. Número 2, Él hace un juramento. Y 3, nos da grandiosas y preciosas promesas. 3. A través del pacto, el juramento y las promesas, Dios nos da la seguridad de que somos sus amados. Y así como Isaac en medio de una terrible hambre sembró y fue prosperado y se engrandeció, de la misma manera tú y tu familia, en medio de toda situación en este mundo, seremos también de la misma manera prosperados y engrandecidos. ¿Cuántos lo creen el día de hoy? ¿Cuántos están conmigo? Alábale al Señor, dale un fuerte aplauso en alabanza y adoración. Dios había hecho un pacto con Abraham y lo confirmó a Isaac. Tenía un pacto, estaba unido a ellos. ¿Por qué? ¿Qué dieron ellos? Solo le creyeron, era toda la parte de ellos. Le creyeron, y entonces lo único que Dios les pedía es que obedecieran su voz. Que no solo oyeran como en las iglesias, sino escucharan haciendo lo que Él dice. No solo estar informados, me entra por un oído y me sale por el otro y sigo viviendo como a mí me parece, sino que oigo su voz y entonces lo que Él habla a mi vida me transforma. Y dejo de ser quien siempre he sido para entrar en un cambio en mi vida y ser el hombre de Dios, las personas que Dios quiere que nosotros seamos. ¿De acuerdo? Un pacto. A través de ese pacto incondicional es que Dios nos asegura que somos amados y que entonces, por cuanto vivimos en el amor de Dios, también seremos prosperados y engrandecidos. Ahora estamos bajo un pacto nosotros también, ¿sabían? ¿Recuerdan? Estamos bajo un nuevo pacto, es el pacto de la gracia. Y si estamos bajo un nuevo pacto, estamos también bajo una nueva identidad y una verdadera identidad. Somos como Isaac, herederos y coherederos con Cristo. Así que esto también es para ti y es para mí, no solo para ellos que vivieron en ese tiempo. Esto es algo que Dios nos llama a vivir nosotros en este tiempo. Y no solo eso, sino que Dios jura. Fíjate nada más, no solo tiene un pacto que los une, salud, sino que Él jura. Y dice que no tuvo por quién jurar, pero que juró por sí mismo. Entonces Dios dice, de verdad que yo lo que dije lo voy a hacer, te lo juro. No hay personas que le dicen al otro, pero ¿me lo juras? Como diciendo, ¿sí lo vas a hacer? ¿Es verdad lo que me dices? Y Dios te dice, iglesia, te lo juro, que te amo, que te voy a hacer bien, te voy a bendecir, te voy a prosperar y te voy a engrandecer. Y 3, sus promesas. Porque Dios promete hacernos bien, Él promete bendecirnos, prosperarnos y engrandecernos. Y 2 Corintios 1:20 dice que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son sí y son amén. Lo cual quiere decir que todas las promesas que hay, tú tienes un derecho legal a vivir el cumplimiento de cualquier promesa que tú encuentres, porque es algo que Dios te ha dado y que se va a cumplir por causa de Cristo Jesús. Por eso que Isaac no había de otra, o prosperaba, no había de otra, familia. ¿De acuerdo? Esa es la clave. No había de otra, o prosperaba. Conclusión, Dios nos llama, como a ellos, a salir de nuestra vieja cultura tradicional y hacer de nuestra familia un lugar donde Dios se manifieste. No la cultura en donde hemos vivido, la que aún recibimos de nuestros padres, otra cultura. Dice la palabra, retén lo bueno, desecha lo malo. Tienes que aprender a retener solo lo bueno,
pero entrar en una nueva cultura, que es la cultura de Jesús, para que de esa manera en nuestra familia se manifieste su amor, su gloria y su poder sobrenatural. Veremos milagros ocurrir en nuestra familia. Dios ha preparado milagros para suceder en nuestra familia. Y número 2, esto que vivió Isaac fue con el propósito de traerle a una verdadera identidad. Y es lo que nuestra nueva familia transformada por la atmósfera del amor de Dios, por la cultura de Jesús, nuestra familia está llamada a ser un lugar de honor, de grandeza y de éxito. Isaac no hubiera hecho esta historia sin Abraham. Y de la misma manera nosotros en casa podemos transformar nuestra familia y edificar, como dijo Jesús. El que oye estas palabras y las hace, le compararé como un hombre que edifica pero sobre la roca. Todo lo que oigo produce en mí una respuesta. ¿Qué fue lo que prosperó y engrandeció Isaac? Que él oyó a Dios. ¿Y saben qué ocurrió? ¿Qué sucedió una vez que él oyó a Dios y permaneció fiel a lo que Dios le decía? Y no se movió del lugar, sino que seguía atento a lo que Dios le estaba diciendo, y así vivió toda su vida. Ya era heredero, Él ya era heredero. Abraham era un hombre rico y le heredó todas sus riquezas. Sin embargo, él no por eso dejó de seguir al Señor y mantener su oído abierto a la voz de Dios. ¿Qué sucedió una vez que él oyó a Dios hablar hacia su vida? Provocó fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y veremos que al oír a Dios, él hizo dos cosas: sembró y cavó pozos. Y eso hizo posible que él fuera un hombre que prosperara de una manera impresionante, como dice ahí la palabra. Y sembró y cosechó al 100 por 1. Y le bendijo el Señor. Y dice que se enriqueció y fue prosperado. La palabra prosperar es la palabra hebrea paratz, que significa romper, explosión, abrir camino. O sea, el problema no es el problema. El problema es cuando nosotros estamos afanados, agobiados, buscando hacer las cosas para salvarnos a nosotros mismos. Pero si dejamos que Dios se manifieste en nuestra vida, si nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón, dice que seremos prosperados, se romperá cualquier obstáculo. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso.